Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto es poder estar juntos, poder alabar a Dios, ¿verdad? A través de los himnos, a través de los cantos. Damos gracias a Dios porque Él sigue haciendo su propósito en nosotros, su obra en cada uno de nosotros. Y yo sé que el Señor nos ha traído aquí con un motivo, con un propósito. A los que están conectados, yo sé que Dios les ha permitido estar conectados también con un propósito para poder gozarnos juntamente con Él, escuchar lo que Él tiene que decirnos y poder atender a su voz, poder responder en obediencia a lo que Él nos está mostrando a través de su palabra. Quiero invitarle para que busquen en su Biblia el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer juntos el versículo 6. Mateo 5, 6. Esta es la cuarta bienaventuranza que vamos a iniciar a estudiar el día de hoy. Quiero invitarles, yo sé que muchos traen Reina Valera, por favor, lean el versículo 6, todos juntos. Dice así: bienaventurados, hambre y sed de justicia, porque ellos saciados. Amén, amén. Dice esta versión: Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Oremos. Dios, gracias te damos porque en esta hora estamos juntos, reunidos ante tu presencia. Queremos, Señor, que tú nos hables. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, el día de hoy, continuando con esta serie de mensajes sobre las bienaventuranzas, vamos a estudiar esta bienaventuranza del capítulo número 5, versículo 6, que nos habla sobre la dicha de anhelar la justicia. No que las demás personas sean justos con nosotros, sino anhelar nosotros ser justos con los demás. A veces podemos entender este pasaje: ay, sí, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que claman por justicia. Pero más bien es los que buscan ser justos. No se habla de una justicia que se exige, se habla de una justicia que se da sin cobrar, gratis, ¿verdad? De eso está hablando, porque las bienaventuranzas, mis hermanos, son la dicha que Dios nos da para vivir en su camino. Las bienaventuranzas son las recompensas que vienen por ser obedientes a la palabra de Dios. Recordemos que Mateo 5 es una descripción detallada de cómo Dios reconstruye el corazón de cada creyente. Las bienaventuranzas de Mateo 5 son una descripción detallada, así minuciosa, de cómo Dios reconstruye nuestro corazón. Porque sí hay que reconocer que a veces nuestro corazón se duele, a veces mucho, a veces poco, a veces está quebrantado o quebrado o lastimado. Y así el Señor quiere reconstruir, recoger los pedazos, ¿verdad? Y colocarlos en su lugar y darnos un nuevo corazón capaz de otra vez amar, otra vez perdonar, otra vez servir, gozarnos en lo que antes fuimos. Pero el Señor, a través de Mateo 5, nos va dando los pasos, ¿sí? Nos va dando esos pasos para poder llegar a esa realidad. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios bendice o bienaventurados los que confían totalmente en Él. Que Dios bendice los que sufren, porque ellos serán consolados. Dios bendice a los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en este versículo 6, Dios bendice a los que desean la justicia. Pero no reclamarla, sino darla. No exigirla, sino compartirla gratuitamente, de gracia. Así como el Señor ha sido justo con nosotros y misericordioso, así también cada uno de nosotros podemos entender la importancia de poder dar esa justicia de gracia, porque hemos recibido de gracia. Así que enfrentemos, mis hermanos, mis hermanas, los desafíos que Dios nos está poniendo en estas bienaventuranzas. Es todo un desafío ser humildes. Es todo un desafío arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer nuestra maldad,
Es todo un desafío reconocer que necesitamos de Dios y dejar de ser autosuficientes, autocomplacientes. Necesitamos del poder de Dios y Él nos desafía cada día para que esto pueda ser una realidad en nuestra vida. Otra versión dice de Mateo 5:6, afortunados los que desean hacer la voluntad de Dios aún más que comer y beber, porque ellos serán completamente satisfechos por Dios. ¿Sí? Entonces entendemos que esa justicia no es vénganos para acá tu justicia, Señor, y la de las personas, sino más bien yo soy una mano de la justicia de Dios, no para venganza, sino para dar gracia, para dar amor, ¿verdad? A veces escuchamos la palabra justicia de Dios y entendemos castigo o brazo duro, fuerte, pero ser justos, que Dios sea justo con nosotros, ¿verdad? También implica amarnos, perdonarnos, porque lo dice su palabra, y entonces si su palabra lo dice, Él lo cumple, porque Él nos ama. Así que podemos preguntarnos, ¿qué tanta hambre y sed de justicia tenemos? ¿Qué tanta hambre y sed de ser justos tenemos? ¿Qué tanta disposición estamos demostrando, no para exigir justicia, sino para ser un buen ejemplo de una persona justa? ¿Qué tanto esfuerzo ponemos para hacer la voluntad de Dios agradable, perfecta y justa? Siempre que pensamos en justicia, muchas veces lo primero que viene a nuestra mente es, sí, yo quiero justicia, ¿verdad? Quiero que se me haga justicia. Pero pocas veces enfocamos en que, sí, yo quiero ser justo. Yo le voy a dar a cada quien así como el Señor me ha dado. Yo voy a amar entonces con ese amor que Cristo me ha amado. Yo voy a escuchar a los demás así como Cristo me escucha. Yo voy a tener misericordia con los demás así como Cristo tiene misericordia para conmigo. Eso es transmitir la justicia del Señor. Hay una historia de la vida real, una historia muy fuerte. En 1988 hubo un gran sismo, un terremoto en la Armenia soviética. Hubo muchísimos muertos, muchísimas víctimas. Pero una mamá estaba con su hija en un departamento en el 5º piso y estaban ahí probándose un vestido con una tía de la niña, cuando de repente empieza el temblor y solamente la mamá pudo agarrar a su niña, dio 2 pasos y el piso se abrió y cayeron desde el 5º piso hasta el sótano del estacionamiento. ¿Sí? Entonces todo ahí oscuro, escombros, y se seguían viniendo pues partes del edificio que era de 9 pisos. La mamá quedó atrapada bajo los escombros. No se podía levantar, incorporar, porque había una losa de cemento encima de ella y un tubo de agua a un lado. La niña le decía a la mamá, mamá, tengo sed. Las horas pasaron y las horas pasaron. Y la niña decía, mamá, tengo sed. Y la niña en ese clamor, ¿verdad?, movió a misericordia a la mamá, y la mamá, en lo que pudo palpar, porque todo estaba oscuro, encontró un frasco de mermelada y se lo dio a la niña. Con eso sobrevivieron los primeros 2 días. Después la niña insistía, mamá, tengo sed, tengo sed. Y cuenta esta mamá, ¿verdad?, que sobrevivió a esta tragedia, que así pasaron los días, 3, 4, 8 días, ¿verdad?, antes de ser rescatadas. Pero en el ínter de que estaban ahí, la niña seguía insistiendo, mamá, tengo sed. Y entonces ella se acordó, ¿verdad?, de una vez de un documental de unos exploradores que se quedaron atrapados en la nieve, en una montaña. Y entonces estos 2 exploradores se quedaron ahí atrapados, y para salvar uno la vida del otro,
lo que hizo fue cortarse la mano y darle a beber la sangre. Y entonces la mamá buscó, ¿verdad?, entre los vidrios un pedazo, se abrió el dedo y se lo dio a su niña. Y la niña pudo sobrevivir, pero después decía: mamá, tengo sed, córtate otro dedo. Y así pudo sobrevivir. La mamá de esta niña sabía que quizá ella iba a morir, pero quería que la niña sobreviviera. En algún momento de esa noche eterna, la mamá tuvo esa idea y le dio sus gotas de sangre a la niña. Asimismo, hermanos, con esa misma intensidad, debemos de clamar y tener sed para practicar la justicia de Dios. Recordamos lo que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Cuando estaba cenando en la última cena con sus apóstoles, levantando la copa, dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, bebed de ella todos. Quizá para los discípulos fue algo de que no entendían. Ellos estaban acostumbrados a que, pues, en esa fecha donde celebraban la Pascua, esa copa de vino les recordaba la sangre del Cordero que había sido sacrificado para que el ángel de la muerte pasara por alto. Eso quiere decir Pascua, pasar por alto. Y entonces la vida de los primogénitos pudiera ser salvada. Y los judíos recordaban eso, pero ahora Jesús les estaba diciendo: esta es mi sangre, bebed de ella todos. Y nosotros ahora ya en este contexto sabemos, ¿verdad?, que Jesús dio su sangre por todos nosotros. Y podemos ir a Él y recibir perdón de pecados. Pero con ese mismo clamor que esta niña, ¿verdad?, decía: mamá, tengo sed, mamá, tengo sed. De la misma manera podemos ir nosotros delante de Dios y decir: Padre, tengo sed de justicia, tengo sed de practicar tu justicia. Así que el día de hoy vamos a analizar algunos versículos que están en Juan 7 para poder entender de qué se trata la dicha de anhelar la justicia a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la primera enseñanza y quiero invitarles para que la podamos leer todos juntos. Va a aparecer aquí en la pantalla. Dice así: Jesucristo nos invita a saciar nuestra necesidad de justicia a través de Él. Jesucristo nos invita a saciar esa sed, esa necesidad de justicia a través de Él, ¿sí? Y Juan 7:37 nos da una enseñanza. Ahorita lo vamos a leer. Pero este pasaje de Mateo 5:6 nos quiere hacer pensar en nuestra necesidad de Dios para hacer siempre lo correcto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed de practicar la Escritura, la enseñanza de Dios, lo que el Señor nos está mostrando. Bienaventurados, dichosos, contentos, felices, los que tienen ese deseo de practicar la palabra del Señor. Por eso, cuando este pasaje habla de hambre y sed, no se refiere a lo que podemos exigir, sino a lo que podemos dar. Y es que normalmente cuando tenemos hambre y sed, pues queremos algo, ¿verdad? Buscamos saciar esa sed, esa hambre para comer. Y a veces hasta hay algunos que se ponen de mal humor, ¿verdad? Porque la comida no está lista o porque la cena no está lista. Pero no se trata de exigirlo, sino aquí en la palabra del Señor, cuando estamos hablando, cuando el Señor nos habla de esa hambre y sed, es ese deseo de hacer su voluntad. Por eso, para practicar la justicia divina, además de deleitarnos en ella, necesitamos ir a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ir a nuestro Creador para recibir de Él la fortaleza y poder enfrentar todo lo que venga. Vamos a leer Juan 7:37.
lo voy a leer, usted sígame ahí con su vista. Dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Este pasaje, hermanos, está hablando de la fiesta de los tabernáculos, donde en los últimos 7 días de festejos se caracterizaban por que los judíos vivían en tiendas, traían ofrendas al templo y el sumo sacerdote llevaba agua en una vasija de oro desde el estanque del Siloé hasta el altar y la vertía, la vaciaba sobre el estanque. El 8º día de esta fiesta era, el último más bien, era de descanso y de solemne asamblea. Entonces, al ver Jesús todo lo que estaba aconteciendo, las ceremonias de esta fiesta de tradición, ¿verdad?, donde todo era muy solemne y así, Él se levanta y da voces y dice, todo el que tenga sed, ¿sí?, esa agua le va a quitar la sed por un momento. Esos ritos y tradiciones los van a satisfacer por unos momentos, pero la verdadera necesidad del hombre, solamente Cristo la puede saciar. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí en Juan 7:37. Solamente Cristo puede saciar nuestra necesidad, nadie más, nadie más. Por eso Él se pone de pie y da estas palabras. Miren, algunos comentaristas dicen que Jesús probablemente nació cerca de esta fiesta de los tabernáculos. Y entonces, al ver Jesús, todo lo que estaba aconteciendo, ¿verdad?, todos los ritos y la religiosidad y las ceremonias y todo eso, Él se pone de pie y quizá en un clamor de desesperación le dice, ¡hey! Aquí está la verdadera agua de vida. Por eso Él dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo les haré descansar. Él dice, vengan a mí, aquí está el agua de vida, el Señor Jesucristo lo dice. Por eso Él se pone de pie y clama, todo el que tenga sed puede venir a mí. El único que puede quitar nuestra sed es Cristo. Es decir, el único que puede saciarnos por completo es Jesucristo. Si tenemos hambre y sed de salvación, solo Cristo salva. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si tenemos hambre y sed de ser amados, Cristo nos demuestra su gran amor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si además tenemos hambre y sed de demostrar esa justicia divina al mundo, pues Dios nos muestra cómo. Isaías 48, 17 y 18 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieres atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si atendemos a la voz de Dios, entonces podremos saber cómo ser justos, no perfectos, no buenos ante los ojos de las demás personas, sino justos ante los ojos de Dios. ¿Quién es el que nos justifica? Cristo. ¿Quién es el que nos perdona? Dios. ¿Quién es el que nos guía? El Espíritu Santo. Entonces tenemos lo que necesitamos cuando vamos al Señor. Y en esa sed, en ese anhelo, en ese clamor de decir, Señor, tengo sed, no sé cómo hacerle. Tengo sed, no sé cómo enfrentar esta situación. Tengo sed y hambre, Señor, porque quiero hacer lo correcto, pero simplemente ahorita no sé cómo. El Señor entonces nos va a llenar, nos va a dar de su agua viva y vamos a poder enfrentar, sea cual sea la situación.
tomando de Él. Entonces, no nos aferremos a otra forma de demostrar justicia que no sea la que Cristo nos quiere enseñar. Atendamos el llamado del Señor, acerquémonos a Él para ser saciados. Jesucristo nos invita a saciar nuestra necesidad de justicia a través de Él. Y cada vez que querramos pensar que vamos a exigir justicia, pensemos mejor en la justicia que tenemos que dar, en ese amor, en ese perdón, en esa paciencia, en ese gozo, en esa fe, en esa benignidad, en todo el fruto del Espíritu Santo que tenemos que dar. A lo mejor ustedes me dicen, ay, bueno, es que usted no conoce a mi esposo, o a mi esposa, o a mis hijos, o a mis padres, es que usted no nos conoce. Todos somos seres humanos, todos batallamos, todos tenemos nuestro carácter, todos luchamos, todos tenemos familia, sí, todos. Pero ninguno tenemos excusa delante de Dios, porque el Señor nos da lo que necesitamos. Cristo siempre nos quiere dar lo que necesitamos, pero necesitamos clamar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de demostrar la justicia de Dios. En segundo lugar, vamos con la segunda enseñanza y quiero invitarles para que la podamos leer todos juntos. Dice así: Jesucristo nos desafía a creer y experimentar sus bendiciones. Sí, es un desafío que Dios pone delante de nosotros, el creer y experimentar sus bendiciones. Recordamos la niña que le decía a su mamá, mamá, tengo sed, y que la mamá se cortó su dedo, ¿verdad?, para poder darle de beber a su niña, y esto salvó la vida, ¿verdad?, de ella. Bueno, imagina al Señor Jesucristo, que en Lucas 22:20 levanta la copa ahí en la última cena. Lucas 22:20 levanta el Señor la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esa declaración tal vez dejó perplejos a los discípulos, porque ellos estaban acostumbrados a seguir una tradición al recordar la Pascua, porque se repetían algunos pasajes de la Biblia, se cantaban algunas alabanzas durante toda esa cena de Pascua. Y se recordaba que la copa que levantaban simbolizaba pues la sangre del Cordero que ellos habían sacrificado y que los había librado de la muerte. Durante miles de generaciones los judíos habían conmemorado esta Pascua, ¿verdad?, sacrificando un cordero, y cada año la sangre era derramada y cada año se celebraba esa liberación. La ley exigía el derramamiento de la sangre de un cordero. Eso bastaba, miren, eso bastaba para cumplir la ley, bastaba para satisfacer el mandato que estaba en la Escritura, bastaba para justificar la justicia de Dios también, pero no bastaba para quitar el pecado. No bastaba para quitar el pecado. Hebreos 10:4, lo podemos buscar en la Biblia, dice, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Lo repito, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los sacrificios que se hacían ofrecían soluciones temporales, pero solamente Dios podía ofrecer una solución eterna, y así lo hizo. Bajo los escombros de un mundo caído, se atravesó las manos. Entre los despojos del naufragio de la humanidad, se abrió el costado para darnos su sangre. Sus hijos estaban atrapados por el naufragio de una humanidad colapsada, pero Él abrió su costado, Él cortó sus manos y sus pies para darnos su sangre, para justificarnos, para limpiarnos de nuestros pecados. Por eso la invitación es a clamar,
Señor, tengo sed, tengo hambre y sed de ser justo, tengo hambre y sed de hacer lo correcto. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Así debemos clamar, así debemos vivir. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en Juan 7:38, el Señor Jesús continúa diciendo, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y esta es una enseñanza tremenda, porque el Señor Jesucristo nos desafía no solamente a clamar, Padre, tengo sed, quiero hacer lo correcto, sino una vez que el Señor nos sacia con esa agua, entonces poderla compartir, ¿sí? Creer y experimentar que Él nos puede usar para saciar la necesidad de otras personas. Y esta agua que sacia la sed de cada seguidor de Cristo, necesitamos dejarla correr para que llegue a otras personas también que le necesitan, que necesitan creer y experimentar las bendiciones de Dios, su presencia, la transformación de vida que Él está operando en nosotros. Hay otras personas que también necesitan de Cristo y necesitan ver en nosotros, aunque sea una pizca de cambio, pero necesitan verla en cada uno de nosotros, aunque sea una pequeñita semilla de mostaza de fe, necesitan verla en nosotros para saber que Dios es real, para saber que su poder transformador también ellos lo pueden experimentar. Así que, ¿qué es lo que está brotando de nuestro corazón? ¿Qué es lo que brota? Dice la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. No agua estancada, porque el agua estancada huele mal, se llena de cosa verde y te hace daño si te la tomas. Pero el agua viva, el agua que corre, es fresca, nutritiva, alimenta tu cuerpo, le da a tu cuerpo lo que necesita. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Esa agua viva, ¿verdad?, le va a dar a nuestro espíritu, a todo nuestro ser, lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que está brotando de nuestro corazón? Está brotando esa agua viva y está llegando a las demás personas. Se puede notar que tenemos hambre y sed de justicia, de hacer lo correcto, de ser justos. Los demás pueden notarlo, ¿verdad? Nos pueden decir, yo veo que esta persona, yo veo que tú, ¿verdad?, tienes unas ganas de hacer lo correcto. Tienes una gran necesidad, se te cuecen las habas por hacer lo correcto. Normalmente a veces es lo contrario, pero precisamente Dios quiere que pensemos y nunca jamás nos cansemos de hacer la voluntad de Dios. Nunca jamás nos desanimemos de hacer el bien, sino compartamos lo que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos da, el entendimiento de poder aplicar un pasaje a nuestra vida, lo podemos compartir con otras personas que quizás están batallando. ¿Creemos que podemos dar más? Yo creo que sí. Acerquémonos a Cristo entonces, confiemos en Él, dependamos de Él. Ese es el desafío que Cristo nos anima a poder creer y experimentar. No nos conformemos con menos. Ajustemos nuestra mente para reflejar la dicha que hemos encontrado en Cristo. Hagamos lo que hagamos, que las demás personas vean que estamos gozosos porque Cristo nos está llenando. Y entonces podemos decirles, ¿quieres? ¿Gustas? ¿Gustas de ese gozo? ¿Gustas de ese amor? ¿Gustas de esa plenitud? Eso es lo que el Señor quiere que entendamos cuando dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de hacer lo correcto.
La tercera enseñanza, hermanos, vamos a leerla. Dice así: Jesucristo nos revela su voluntad a través del Espíritu Santo. Y vayan abriendo su Biblia ahí en Juan 7:39. Miren, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que vayamos a Él. La voluntad de Jesús es que podamos acercarnos cada vez un poco más, cada vez un poco más. Para tomar del chorro del agua necesitamos acercarnos, ¿sí? Cuando andamos ahí en el desierto y encontramos un ojo de agua fresca, ¿verdad? Tenemos que casi pues empinarnos para poner nuestros labios en el agua y disfrutar de todo eso. De la misma manera, el Señor quiere que nos empinemos, por así decirlo, hacia Él para ser saciados, que vayamos a Él y nos saciemos de todo lo que necesitemos y que en su presencia nos gocemos, nos deleitemos con todo lo que el Señor nos da. Que nuestro deseo sea vivir en su justicia para creer y experimentar todo lo bueno que Él nos da. Esa es la voluntad de Cristo. El Espíritu Santo entonces nos revela su palabra. El Espíritu Santo hace resonar en nuestra mente la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos ir a Cristo, para que Él satisfaga esa sed y permitir que su Espíritu Santo trabaje en nosotros. Aunque muchas veces no nos resulte fácil reconocer nuestra sed espiritual, Cristo es el único que la puede saciar. Muchos quizá digan: yo estoy bien, yo estoy lleno, yo estoy saciado, yo estoy bien, ¿verdad? Yo tengo lo que necesito. Bueno, pero siempre podemos reconocer nuestra necesidad de que en alguna área de nuestra vida Cristo tiene que seguir trabajando. Y eso es lo importante. Miren, hay fuentes falsas que calman nuestra sed. Hay fuentes falsas que cambian nuestras ansias con azucarados tragos de placer. ¿Le ha pasado que cuando tiene mucha sed, tiene mucha sed, y se toma un vaso de refresco de ese oscuro, ¿verdad? Nomás le da más sed. Aunque esté muy fría, aunque tenga hielos, nomás le da más sed. Pero si toma otro tipo de líquido, agua por ejemplo, su sed puede ser saciada. Igualmente, hay muchas falsas fuentes que quieren calmar nuestra sed con azucarados tragos de placer, pero llega un momento en que ello ya no satisface. Llega la hora oscura de la vida cuando el mundo se derrumba y quedamos atrapados bajo el escombro de la realidad. Y ese trago azucarado de placer ya no pudo saciar nuestra sed. Tristemente hay personas que prefieren morir antes de reconocer su necesidad de Dios. Pero otros lo reconocen, otros escapan de la muerte y claman: Dios, necesito tu ayuda. Señor, tengo hambre y sed de justicia. Podemos decir: ahí vienen los sedientos, porque conformamos un grupo de personas unidos por sueños rotos y promesas incumplidas quizá, fortunas que tal vez nunca fueron amasadas, familias que nunca fueron fundadas, promesas que no fueron cumplidas, niños con los ojos abiertos en medio de la noche, atrapados en sótanos tal vez, y estamos sedientos. Esa es la necesidad que Cristo quiere que reconozcamos. Nuestra sed, nuestros temores, nuestros fracasos, nuestra necesidad de Él. No sed de fama ni de posesiones, no sed de pasiones o de romances. Hemos bebido quizá de esos estanques, pero son agua salada en el desierto. No sacian, matan.
Por eso el Señor dice, dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo correcto, de justicia. Eso es lo que debemos anhelar, hacer lo correcto, hacer lo justo. Estemos sedientos de una conciencia limpia. Estemos sedientos de hacer borrón y cuenta nueva. Anhelemos empezar de cero. Rogamos al Señor para que llegue una mano que se introduzca en la oscura caverna de nuestro mundo, haciendo por nosotros lo que nosotros mismos no hemos podido hacer. Y el Señor baja hasta las profundidades de nuestra oscuridad y nuestra desesperación. Y cuando clamamos, Padre, tengo sed, Él extiende su mano y dice, aquí está mi sangre, bebe. Aquí está mi sacrificio, tómalo, eso te va a cambiar. Y el Señor así nos saca, el Señor así nos levanta, el Señor así nos salva. Esa es la salvación que está a nuestro alcance. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, que somos dichosos, bienaventurados, bendecidos, doblemente felices, cuando tenemos hambre y sed de hacer lo correcto, más que de comer y beber otras cosas. Por eso Jesús dijo en Juan 7:39, Jesús dijo esto acerca del Espíritu que recibirían después los que creyeron en Él. Los creyentes aún no tenían el Espíritu porque Jesús todavía no había sido elevado a su gloria. Pero después, los que confiaban en Jesús recibirían el Espíritu. Tenemos al Espíritu Santo que nos revela la voluntad del Señor. El Consolador, el que está a nuestro lado, el Paracleto también se le llama. El que nos recuerda que no estamos solos, el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, el que nos convence de nuestra necesidad de Dios y de arrepentirnos, el que nos convence de ser humildes y clamar al Señor, el que nos convence de hacer lo bueno, lo justo, agradable y perfecto delante de Dios. Es el Espíritu Santo que está con nosotros. Por eso Pablo dice, no apaguéis al Espíritu, no menosprecies las profecías, no menosprecies lo que Dios te está diciendo a través de cada mensaje, de cada lectura, de cada alabanza, de cada vez que tú te relacionas con tu Padre Celestial. No menosprecies lo que Él te está enseñando. Al contrario, clama, Señor, tengo hambre y sed de hacer lo justo. Yo quiero invitarles para que no apaguemos el fuego del Espíritu Santo, para que en vez de ignorarlo, escuchemos con atención lo que Él nos dice, porque siempre nos hablará la voluntad de Dios para que podamos anhelar una vida justa, para que nuestro mayor deseo sea hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así como esta niña debajo de los escombros sabía que su mamá estaba ahí, sabía que su mamá iba a hacer lo necesario. Así también cada uno de nosotros podemos saber que Cristo ha hecho lo necesario para salvarnos. Pero necesitamos clamar a Él, no ignorarlo, no dar por hecho de que pues ya una vez me acerqué a Dios, ya una vez oré a Él, ya una vez le pedí, sino que sea algo constante, un clamor, una necesidad de su presencia, un deseo de ser saciados por lo que el Señor nos da. Por eso, el desafío que Cristo nos hace es animarnos para que podamos tener hambre y sed de hacer lo correcto. Que tu hambre y sed de ser justo nunca se acabe. Así como cuando la estamos pasando bien, hay un pensamiento en nuestra mente que dice, ay Señor,
que estos tiempos nunca se acaben. De la misma manera que nuestra hambre y sed por hacer lo correcto, también puede ser un clamor a Dios para que nunca se acabe, para que podamos continuar siendo hijos obedientes, haciendo su voluntad y tomando ese sacrificio que en estas fechas recordamos con mayor intensidad, con mayor fuerza, recordando ese sacrificio, lo que Él pagó en la cruz por todos nosotros. Ciertamente dice la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, ¿sí? El castigo de nuestra faz fue sobre Él. Por nosotros hemos sido curados. Él cargó en esa cruz lo que nosotros teníamos que pagar, para que ahora al reconocerlo podamos clamar: Señor, tengo hambre de ti, tengo sed de ti. Ayúdame a buscarte, ayúdame a hacer tu voluntad, no la mía, Señor, sino tu voluntad. Quiero invitarles para que ahí en su lugar oren, inclinen su rostro en oración al Señor. Los que nos acompañan en su casa también, oren por favor. Y yo quiero invitarles para que acepten el desafío que Dios les está mostrando, de anhelar el ser justos, anhelar hacer lo correcto. Señor bendito, aquí estamos delante de tu presencia. Tú sabes, Señor, tú sabes la vida de cada uno de nosotros. Sabes, Señor, las cosas en las cuales hemos obedecido y sabes las cosas en las cuales seguimos fallando. Gracias por la fortaleza que nos das. Pero también, Señor, queremos reconocer delante de ti nuestros errores y clamamos, Señor, en humildad, arrepintiéndonos, Señor, de nuestros pecados, reconociendo nuestra necesidad de ti, para que tú, Señor, nos consueles, nos ayudes, nos des de tu fortaleza, Padre eterno, y nos ayudes a clamar que hay muchas partes de nuestra vida que necesitan ser saciadas por ti. Señor, entra en nuestra vida, entra en esas partes oscuras, Señor, e ilumina nuestro ser. Entra, Señor, en nuestra vida y cambia, transforma, renueva, quebranta, reconstruye, Señor bendito. Tuya es la honra y el poder, tú todo lo puedes, Señor. Danos humildad para reconocer que te necesitamos, Señor. Y entonces que tú puedas saciar esa sed. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús oramos todos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.